Hermanos, pues continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Les pido, por favor, hermanos, me acompañen al capítulo 2 del Evangelio de Juan y se pongan de pie, hermanos, para dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Leamos, hermanos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Amados hermanos, este milagro que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer no es un simple milagro. El versículo 11 nos dice que es una señal. Una señal, hermanos, es algo que apunta a algo mayor que la señal misma. Algo que apunta a algo más grande que el milagro en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor Jesús, al hacer este milagro, esta señal, no solamente estaba manifestando su gracia común al proveer ese vino en esa boda, en esa situación difícil como lo vamos a ver, sino que esta señal, hermanos, está apuntando a algo mucho más grande que eso, algo mucho más grande que meramente la provisión material del vino. El versículo 11 también nos dice que en esto Jesús manifestó su gloria. En otras palabras, hermanos, al realizar esta señal, el Señor Jesús mostró algo de su gloria a quienes estaban ahí, a quienes estaban cerca, pero particularmente a sus discípulos. Y nos dice que sus discípulos creyeron en Él. Esto quiere decir, hermanos, que su fe, esa fe que ya les había sido dada, esa fe fue fortalecida al ver esa primer señal de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos algo, el propósito de Juan el Evangelista al escribir su Evangelio, dice en Juan 20, del 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, este es el propósito de las señales que el Señor Jesucristo hizo. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Hermanos, que ese sea el efecto en los que están sin Cristo. Que ese sea el efecto a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Que al ver estas señales que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, puedan creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y que sea el propósito, hermanos, que sea el efecto también en los que por gracia estamos en Cristo, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe, hermanos, crezca al mirar al Señor Jesucristo haciendo estas señales, mostrando su gloria. Que esto sea así, hermanos, en el favor del Señor y para su gloria. Hermanos, vamos a ver este precioso pasaje en 4 partes. En primer lugar, hermanos, Juan nos está mostrando el contexto de esa primer señal que hizo el Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a ver la ubicación y los invitados de la boda. La ubicación y los invitados de la boda. En segundo lugar, vamos a ver un gran problema en la boda. En tercer lugar, vamos a ver una solución divina a ese problema, una solución divina. Y por último, vamos a ver en cuarto lugar el propósito de la señal de Cristo. El propósito de esa primer señal en las bodas de Caná. Así que comencemos, hermanos, con el primer punto, la ubicación y los invitados de la boda. Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, leamos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hermanos, como hemos visto, este pasaje que va del versículo 19 del capítulo 1 al versículo 12 del capítulo 2, este pasaje nos narra los acontecimientos que ocurrieron en una semana muy especial que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiso plasmar al comienzo de su evangelio. La semana pasada vimos que en el quinto día de esa semana especial, el Señor llama a Felipe y a Natanael. Y estos discípulos ahora comenzaron a seguirle. Y la Escritura nos dice que esa boda en Caná tuvo lugar el tercer día después de ese encuentro que Jesús tuvo con Felipe y con Natanael. Es decir, 2 días después de ese suceso. Esto nos lleva, hermanos, a ver que esas bodas en Caná ocurrieron en el 7º día de esa semana especial. Del 6º día no se nos dice nada, pero es muy probable, hermanos, que en ese 6º día de esa semana sea el día en que Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia Caná, en esa invitación que les habían hecho. Ahora, hermanos, veamos a los invitados. En primer lugar, hermanos, María. María
hermanos, la madre de Jesús estaba ahí presente. Su presencia, al igual que la del Señor Jesús, nos lleva a pensar que quizá ellos eran familiares o amigos de los novios de esa boda. Y eso también, hermanos, explicaría el por qué María parece ser más que una simple invitada. Al parecer, hermanos, María tenía una responsabilidad en esa boda, una responsabilidad en ayudar a los familiares del novio en esa celebración. Y esto lo podemos ver, hermanos, cuando ella toma la iniciativa para dar solución a ese problema que se presentó de la falta de vino, pero también, hermanos, al dar esas instrucciones a los sirvientes para dar esa solución al problema. También estaban ahí los discípulos que acompañaban a Jesús. Eran probablemente los 5 que habían comenzado a seguirle: Andrés, Pedro, Juan el Evangelista, Felipe y Natanael. Y podemos preguntarnos, ¿y qué hay de José? ¿Por qué no se menciona a José como un invitado a esa boda? Bueno, hermanos, es muy probable que José, el padre legal del Señor Jesucristo, ya haya muerto para ese entonces. La última vez que aparece en los evangelios es en ese relato de ese viaje que hacen a Jerusalén cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años. Es la última vez que se habla de él, la última vez que aparece en los evangelios. Pero también podemos pensar en que José ya había muerto porque pocos años después, en la crucifixión del Señor Jesucristo, el Señor Jesús, estando ahí colgado de la cruz, deja a María al cuidado de Juan, el escritor del Evangelio. Y si José hubiera estado vivo en ese entonces, el cuidado de María le correspondería a él y el Señor se hubiera dirigido a él, pero no fue así. Así que es muy probable, hermanos, que José ya haya muerto para ese entonces. Ahora hablemos un poco, hermanos, de la ubicación de esas bodas. Nos dice la Escritura que fueron en Caná de Galilea. Caná de Galilea, hermanos, era la ciudad natal de Natanael, como lo vimos la semana pasada. Esta ciudad, hermanos, estaba ubicada aproximadamente a unos 16 kilómetros al norte de Nazaret. Y era una ciudad muy pequeña, incluso era más pequeña que Nazaret. Recuerdan que habíamos visto la semana pasada que Nazaret pues era una ciudad en ese entonces insignificante, era una ciudad pequeñita, su población era de apenas 500 personas. Pero Caná era más pequeña todavía que Nazaret. Se piensa, hermanos, que en Caná vivían menos de 100 personas, menos de 100 habitantes. Así que en la celebración de una boda, pues toda la población estaba involucrada en esa celebración. Todos se conocían. La gran mayoría de ellos eran familiares. Es como en los pueblos de nuestro país. Hay una celebración y en esa celebración van todos porque todos se conocen, todos están invitados y la gran mayoría de ellos son familiares. Ahora, hermanos, ¿qué hay de las bodas en ese entonces? Las bodas eran un acontecimiento social sumamente importante en esa Palestina del primer siglo. Las bodas marcaban el final de un periodo de un año de compromiso de los novios. Y cuando llegaba ese día, la noche de la ceremonia, que por lo regular era un miércoles, el novio
con sus amigos se dirigía a la casa de la novia. Era una comitiva que utilizaba antorchas luminosas y iban camino a la casa de la novia. Cuando llegaban a la casa de la novia, entre los familiares, amigos, en general los invitados, los novios recibían un sinfín de discursos, un sinfín de consejos, de deseos de bendición. Y después de esto, hermanos, la comitiva se dirigía hacia la casa del novio, donde se celebraba el banquete y esa ceremonia religiosa. Ahora, hermanos, la Biblia no nos dice cómo eran esas ceremonias religiosas. De lo que sí nos habla es de las procesiones y sobre todo de la fiesta, de la celebración. Esos son los únicos elementos de los que tenemos información. Pero hermanos, las bodas, repito, eran una celebración social muy importante en aquel tiempo. De hecho, las bodas se extendían incluso hasta 2 semanas, aunque lo común era que las bodas se celebraran en una semana. Ahora, este es el contexto que nos está presentando el apóstol Juan para llevarnos al meollo del asunto, a esa primer señal que el Señor Jesucristo hizo. Pero como ese antecedente, en segundo lugar, hermanos, vamos a ver que hubo un gran problema en la boda. Este es nuestro segundo punto. Un gran problema en la boda. Versículo 3, Juan 2, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino, hermanos, era la bebida básica en aquel entonces. Era la bebida común para calmar la sed, para refrescarse. El agua en ese entonces, hermanos, no se podía beber porque no estaba purificada. No se podía beber sola. Había riesgo de enfermedad, incluso riesgo de muerte si se bebía así, sacada del pozo. Pero hermanos, debido al clima cálido y a la falta de los medios de refrigeración, el jugo de la fruta pues tendía a fermentarse. Así que lo que se hacía en ese entonces para calmar la sed y por otro lado para evitar la embriaguez de tomar el vino puro, lo que se hacía era una mezcla de vino con agua. Había diferentes maneras de diluir. Comúnmente era por una parte de vino, 10 de agua, y de esta manera se podía tomar el agua, de esta manera se purificaba. Y en la celebración de las bodas, hermanos, era indispensable tener vino. Si era indispensable para la vida cotidiana, hermanos, ¿cuánto más en la celebración de una boda? El vino servía para calmar la sed de los invitados, para refrescarlos, pero además de esto, hermanos, en el pensamiento judío, el vino era un símbolo de la expresión de la alegría del evento. Y esto lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dice este salmo, el vino que alegra el corazón del hombre. Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, hermanos, el vino
Era símbolo de la presencia de alegría. Y cuánto más en una boda, cuánto más en una celebración tan importante para ese entonces. Por lo tanto, hermanos, cuando faltaba el vino, había una crisis. Y en esa ocasión, en esas bodas de Caná, donde estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, faltó el vino. El vino se acabó antes de que la fiesta finalizara. ¿Qué implicaba esto, hermanos? Que la fiesta no podía continuar. Porque pensemos en esto. Lo común era que la celebración de una boda durara una semana. Imaginen, hermanos, es el cuarto día de la boda, la celebración, hay fiesta, hay gozo, hay júbilo, acciones de gracias a Dios, felicitaciones a los novios, hay comunión entre los invitados y de repente ya no hay vino. La gente tenía que estar, los invitados tenían que estar todo el día. Y no sabemos exactamente, hermanos, pero podemos inferir que faltaban todavía algunos días para que esa boda finalizara. Los invitados no pueden estar sin refrescarse, sin tomar líquidos. Entonces la fiesta hubiera acabado en el momento en que el vino se acabara. Pero, hermanos, además de eso suponía una mancha de vergüenza para los anfitriones y particularmente para el novio y para la familia del novio. ¿Por qué? Porque esto implicaba que ellos no habían sabido desempeñar el deber de la hospitalidad. Porque esto implicaba que ese año en el que el novio tuvo que prepararse, tuvo que proveer todo lo necesario para la celebración, no lo hizo bien. No trabajó lo suficiente, no consideró los gastos, no consideró la cantidad de invitados y demás. Hermanos, semejante situación podía haber estigmatizado a los novios y a sus familias por el resto de sus vidas. Todo el pueblo, que como dijimos era pequeño, todo el pueblo se iba a enterar de esto. Y no solo ellos, sino los pueblos de alrededor. Y si algo iban a recordar los invitados de la boda, ¿qué iba a ser? Que se les había acabado el vino a los novios. Pero hermanos, las consecuencias podían ir mucho más allá. Ya en sí mismo la vergüenza social ya era mucho. La pena con los invitados, la gente de los pueblos de alrededor diciendo, ¿escuchaste esa noticia de que en las bodas de Caná se les acabó el vino? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer qué humillación para los novios? Pero las consecuencias, hermanos, podían ser mayores. La familia del novio podía verse envuelta en un problema legal por no haber cumplido con sus responsabilidades. Y esto nos deja ver, hermanos, la importancia que tenían las bodas en ese entonces. La falta de vino, hermanos, podía acarrear consigo un problema legal. Los invitados, hermanos, podían alegar que no se les atendió como se les debía atender. Podían alegar que a los novios les faltó el vino, que fue una falta de responsabilidad y que entonces, hermanos, ellos tenían el derecho de exigir que la mitad de los bienes, de los regalos que habían recibido los novios,
en esas bodas se les repartiera a ellos. Era un derecho legal que tenían los invitados, al cual podían apelar. Así que las consecuencias eran terribles, era un problema realmente difícil el que hubo en esas bodas de Caná. Y María, consciente de todo esto, del serio problema que había surgido, fue con el Señor Jesús y le dijo: no tienen vino. Seguramente, hermanos, fue María preocupada, agobiada, y más pensando en que ella tenía cierta responsabilidad en ese apoyo que estaba brindando a la familia del novio. Seguramente fue muy preocupada y le dijo a Jesús: no tienen vino, se ha acabado el vino. Por supuesto, hermanos, María fue con la persona correcta. María no fue con el maestresala, María no fue con los sirvientes, María no fue con otra persona, hermanos, fue a Jesús, a la persona correcta. Y María, hermanos, ahorita lo vamos a ver, por la respuesta del Señor Jesús, María estaba esperando que el Señor Jesús realizara un milagro, aunque el Señor Jesucristo no había hecho antes ninguna señal. Pero, hermanos, María era plenamente consciente del nacimiento virginal milagroso de Cristo. Ella quizá más que nadie sabía esto. Ella quizá más que nadie era consciente de eso y de todas las cosas que el ángel Gabriel había dicho acerca de Cristo. Pero María, hermanos, también era consciente de lo que dijeron los pastores en aquel día precioso cuando nació nuestro Señor. Era consciente de lo que dijo Simeón, de lo que dijo Ana con respecto a Cristo. Incluso, hermanos, Lucas, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice que María guardaba todas estas cosas que sabía de Jesús, meditando en su corazón. Pero además de esto, hermanos, de lo que María sabía acerca de Jesús, María había experimentado la vida perfecta, la vida sin pecado de Cristo, de cómo Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. María había visto, hermanos, la perfecta obediencia de su Hijo, su impecabilidad. También podía haber oído el testimonio de Juan el Bautista, ese testimonio reciente acerca de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual afirmaba lo que ella sabía de Cristo. Hermanos, es muy probable que ella estuviera impulsando a Jesús en esas bodas para que Jesús aprovechara la oportunidad y revelase públicamente su gloria mesiánica. Tengamos en cuenta, hermanos, que ella no le dijo al Señor Jesús lo que tenía que hacer. Simplemente se limitó a mencionarle la necesidad. No tienen vino. Pero ese indicio, hermanos, era suficiente para ella. María esperaba un milagro. De hecho, las instrucciones que María da a los sirvientes prueban que ella estaba segura que el Señor Jesucristo iba a resolver ese asunto. Pero veamos el versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estas palabras que pronuncia el Señor Jesús a María, cuando nosotros las leemos, pueden sonarnos duras.
nos puede sorprender cómo Jesús, en lugar de llamarle madre, le llama mujer. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que señalar es que esa era una forma de expresión normal que se utilizaba en aquel entonces. Se utilizaba de manera común. Hermanos, cuando el Señor Jesús se dirige a su madre llamándola mujer, este término, hermanos, mujer, implicaba respeto y afecto. Así que el Señor Jesús no fue grosero al llamar así a su madre. De hecho, hermanos, el Señor Jesús usa exactamente esa misma palabra, mujer, cuando estaba en esa cruz y cuando nos dice Juan 19:26, que cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Así que Jesús no usó un término duro o frío como nos pudiera parecer a nosotros en nuestro contexto. Fue un término amable, fue un término respetuoso, afectuoso. Ahora, hermanos, lo cierto es que este término, aunque era respetuoso y afectuoso, no era el término que un hijo usaba para referirse cariñosamente a su mamá. No era el término que un hijo utilizaba entrañablemente para hablarle a su madre. Los exégetas dicen que Cristo utilizó palabras de mucho respeto, pero palabras firmes, palabras en un tono abrupto, cuando el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Literalmente, hermanos, esta frase en el idioma original dice: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Y lo que debemos entender, hermanos, de esta frase, de esta expresión que el Señor Jesús utiliza, es que Jesús, hermanos, estaba desvinculándose de la relación familiar. Jesús le estaba dejando saber formalmente a María que su relación ya no sería la misma que esa relación que tenía cuando él creció en Nazaret, siendo ella su madre y educándole y siendo su mamá. Ahora las cosas iban a cambiar. ¿Por qué? Porque su ministerio había comenzado. Su ministerio público, hermanos, ya estaba iniciando y las relaciones terrenales no iban a determinar sus acciones. María ya no se relacionaría con él como hijo, sino ahora como su Mesías, como el Hijo de Dios, como su Señor. Lo normal, hermanos, es que María pensara que las costumbres familiares e íntimas que habían vivido juntos por todos esos 30 años ahí en Nazaret iban a durar toda la vida. Pero hermanos, una vez que el Señor Jesucristo inicia su ministerio público, ya no es solo el Hijo de María, ahora es el Hijo del hombre, aquel que iba a traer a la tierra las verdades celestiales, como le dijo a sus discípulos en Juan 1:51. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre. Miren lo que dice Donald Carson con respecto a este punto. Él comenta lo siguiente, cito: no debemos evitar la conclusión de que Jesús, al reprender a su madre, aunque sea cortésmente, declara al comienzo de su ministerio
su total libertad de cualquier tipo de consejo, agenda o manipulación humana. Se ha embarcado en su ministerio, en el propósito de su venida. Su única estrella polar es la voluntad de su Padre Celestial. Esto debió haber sido extremadamente difícil para María. Ella lo había dado a luz, lo había amamantado, le había enseñado a su bebé habilidades elementales con sus dedos. Lo había visto caerse mientras aprendía a caminar. Aparentemente ella también había llegado a depender de él como sostén de la familia. Pero ahora que había entrado en el propósito de su venida, todo, incluso los lazos familiares, debía subordinarse a su misión divina. Ya no podía verlo como otras madres veían a sus hijos. Ya no se les deben permitir las prerrogativas de la maternidad. Esto no es insensibilidad por parte de Jesús. En la cruz Él hace provisión para su futuro, pero ella, como cualquier otra persona, debía acudir a Él como el Mesías prometido, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nadie podría haber sido más difícil esta lección que para la madre de Jesús. Tal vez eso era parte de la espada que traspasaría su alma, de acuerdo a lo que escribió Lucas en el capítulo 2. Ahora, hermanos, volvamos a leer el versículo 4, porque aquí vamos a ver algo más que apoya esa idea de que María, al decirle que no había vino, que se había acabado, le estaba diciendo al Señor Jesús que revelara su gloria mesiánica. Miren nuevamente el versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Esta frase, hermanos, aún no ha venido mi hora, se refiere a la muerte y a la glorificación del Señor Jesús. Jesús dejó claro que Él iba a actuar, hermanos, de acuerdo a los tiempos de Dios, a estos tiempos decretados desde antes de la fundación del mundo, no con los tiempos de ella o de cualquier otra persona. No sabemos exactamente, hermanos, qué pensaba María, pero sí podemos concluir por la respuesta del Señor Jesucristo que ella quería que el Señor Jesús hiciera ya su manifestación pública de su condición mesiánica, que Él mostrara su gloria como el Hijo de Dios. Pero hermanos, no era el tiempo señalado. No era el tiempo señalado para que el Señor Jesucristo revelara toda su gloria mesiánica. Hermanos, el Señor Jesús sabía cuál era la intención de María cuando vino y le dijo: no hay vino. Él sabía perfectamente. En Juan capítulo 2 se nos dice que Jesús no se fiaba de ellos, de las personas que se acercaban, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿No acaso lo vimos, hermanos, en la vida de Natanael la semana pasada? Él conocía su pensamiento, Él conocía lo que había en su corazón, lo que había meditado ahí debajo de la higuera. Él conocía eso, hermanos. Él sabía qué intenciones tenía María cuando le dijo: no tienen vino. Y por eso el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ese significado, hermanos, de aún no ha venido mi hora, en este contexto equivale a aún no es momento de actuar.
Y no se refiere, hermanos, a que el Señor Jesús estaba diciendo que no era el momento de ayudar a esos novios. No está diciendo el Señor que no era el momento de llevar vino a esas bodas. No está hablando de eso. El Señor Jesús lo iba a hacer. Está hablando de esa intención de María. No ha venido mi hora. Mujer, ¿qué tienes tú conmigo? En otras palabras, no son tus tiempos. Yo busco hacer la voluntad del Padre y revelaré mi gloria mesiánica cuando sea el tiempo. Ahora no. Y Jesús, hermanos, aunque no mostraría toda su gloria en ese momento, el milagro que Él realizaría, hermanos, haría inconfundible su poder divino. Ese poder, hermanos, que prevería su gloria futura. Pero la discreción con la que llevó a cabo ese milagro pone en evidencia, hermanos, que todavía no había llegado la hora de manifestarse públicamente como el Hijo de Dios, como el Mesías. La hora de la cruz, hermanos, sí precedería a esa revelación total de su gloria mesiánica. Y hay una serie de pasajes en este evangelio, hermanos, que también nos hablan de la hora o del tiempo de Jesús, de esa hora y de ese tiempo que no había llegado. Por ejemplo, en Juan 7:6 dice: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7, versículo 8 dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esta frase, hermanos, siempre está vinculada a la muerte del Señor Jesucristo, a su glorificación que iba a venir después de su muerte. Pero, hermanos, cuando la cruz ya está cerca, el Señor Jesucristo dijo, Juan 12, versículos 23 y 24, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. De manera que, hermanos, cuando el Señor Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él quería enseñar que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en Él como únicamente su hijo y que tenía que empezar a considerarlo ante todo como su Señor. Así que la reprensión del Señor, hermanos, tuvo su origen en el hecho de que María estaba colocando su relación maternal con conexión a la obra de Cristo, y el Señor no podía aceptar esto. Ella no podía ser quien indicara la hora en que el Señor debía manifestar su gloria.
Eso es algo que solo le correspondía al Padre en el cielo. Con todo esto, hermanos, lo que Jesús quería dejar claro es que tenía que hacer cada cosa en el momento preciso, en el momento que el Padre le indicara, porque esa era la comida del Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre, sin consentir que nadie, ni aun su propia madre, pudiera interferir en ello. Esto nos enseña una vez más, hermanos, que hay que poner los intereses y el llamado de Dios por encima de los lazos familiares. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y veamos en tercer lugar, hermanos, una solución divina, versículo 5, Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María, hermanos, sin inmutarse por la reprensión leve que el Señor Jesús le hizo, y consciente de que Él no se estaba negando a su solicitud, ella dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que mi hijo les va a decir. Los que servían, hermanos, probablemente eran familiares y amigos que estaban ayudando en esa boda, porque el término que se utiliza para hablar de los sirvientes es el término griego diáconos. No es el término doulos, como para pensar que eran los esclavos, sino más bien eran sirvientes. Podían haber sido familiares, amigos que estaban ayudando con la celebración. Y nuevamente, como ya dijimos, parece ser que María tenía algo de responsabilidad en ayudar a la familia del novio, pero también algo de influencia. Algo de influencia para decirle a esos sirvientes que obedezcan a su hijo. Y vaya que se necesitaba influencia, hermanos, porque lo que el Señor Jesús les iba a pedir podía parecerles absurdo o ilógico a los sirvientes. Llenar tinajas de agua, si lo que falta es vino, ¿por qué no más bien salir y buscar quizá en los pueblos de alrededor quien tenga barriles de vino, pero llenar tinajas de agua? Pero aquí vemos, hermanos, que María tenía cierta influencia para que los sirvientes le atendieran lo que ella les estaba pidiendo. Y dice en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Hermanos, como Juan lo explica para el beneficio de los lectores gentiles, para nosotros, los judíos usaban esas tinajas de piedra para el rito judío de la purificación. Eran tinajas, hermanos, que estaban ahí a la puerta de la entrada de la casa del novio. Y el agua que estaba ahí, que se calcula que eran entre 500 y 600 litros de agua entre esas 6 tinajas, esa agua servía para, uno, lavar las manos, ¿no?, hasta los codos, como acostumbraban algunos judíos, y de esa manera se purificaban todos los invitados de la ceremonia. Pero también, hermanos, se utilizaba para purificar todos los utensilios que se iban a utilizar en la celebración. Y dice el versículo 7, Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Con qué propósito, hermanos, el Señor Jesús manda a que se llenaran esas 6 tinajas de agua? ¿Cuál era el propósito, hermanos? Convertir
esa agua en vino. Y el milagro ocurre, hermanos. Esta señal ocurre entre el versículo 7 y el versículo 8. Jesús, hermanos, hizo ese milagro. Convirtió el agua en vino. Hermanos, a veces estamos tan acostumbrados a conocer las historias bíblicas, los relatos, y a veces podemos pasar por alto muchos detalles. A veces porque no escudriñamos la Escritura o porque no meditamos en ella. Y escuchamos, Jesús convirtió el agua en vino, y se nos hace algo familiar, algo bonito. El Señor ayudó a esos novios, mostró su poder, sí. Pero hermanos, esto es algo sumamente impresionante lo que el Señor hizo. Pensemos en esto. Para hacer vino se necesitaban uvas. Para tener uvas se necesitaban vides. Para tener vides se necesitaban semillas. Para que las semillas crecieran se necesitaba tierra, agua, sol y el tiempo para que la semilla creciera. Pregunta, hermanos, ¿cuáles de estas cosas tenía el Señor ahí? Hermanos, el producir vino llevaba años entre la semilla que se plantaba, el crecimiento de la vid, el tomar las uvas, el aplastarlas, el dar el tiempo suficiente para la fermentación. Hermanos, quienes conocen de esto saben que son años para poder tener un buen vino. Hermanos, lo que Cristo hizo es algo impresionante. Él convirtió en un instante el agua en vino. En un instante, hermanos. Todo este proceso que lleva años, Él lo hizo en un instante. Cristo rompió todas las leyes que Él mismo puso en la naturaleza, demostrando, hermanos, que Él es quien gobierna su creación, demostrando que Él es el creador y que las cosas obedecen a su creador. Es algo maravilloso, hermanos, esta primer señal que el Señor Jesucristo hizo. Y dice de los versículos 8 al 10, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala, hermanos, era la persona encargada del banquete. Era una persona contratada para estar al pendiente del banquete, de los alimentos y de las bebidas y en general de la celebración. Y él era el encargado, hermanos, de supervisar el suministro de la comida y de la bebida. Él debía probar los alimentos, las bebidas, antes de que fueran servidos a los invitados. Y después de que los siervos le llevan esa muestra de vino, el maestresala lo prueba y sin saber de dónde había salido, él quedó atónito. Hermanos, era el mejor vino que jamás ha existido. El vino de mayor calidad, el más puro, el más fino.
el mejor. Un experto como el maestresala que era, dijo, has reservado el mejor vino ahora, no como es común. Lo has dejado hasta ahora, casi hasta el final de la celebración. Eso no era común, hermanos, porque pues primero se servía lo mejor, ¿no? Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, pues ofrecemos primero lo mejor, ese platillo que nos llevó tiempo prepararlo, ese pavo a la naranja, ¿no? Y lo servimos y cuando acaba, pues ya ahí buscamos en el refri a ver qué sobró de la semana, ¿no? El pollo rostizado que sobró del martes y pues lo ofrecemos y ya no hay más alimento, ¿no? Es lo normal. Lo mismo pasaba en ese entonces y cuánto más con el vino, que ya vimos su significado. Este vino, hermanos, no provenía del proceso normal de fermentación de uvas, viñas, tierra, sol. El Señor lo creó, hermanos. El Señor convirtió el agua en vino, una verdadera evidencia de que Él es el Señor, de que Él es el Creador, de que Él es el Hijo de Dios. Así que el Señor Jesús no solo libró de la vergüenza y de las posibles represalias legales a los novios y a sus familias, no solamente los libró de eso, hermanos. Esto es una señal. Por eso Juan, hermanos, en su evangelio, en lugar de llamarlo milagros o portentos u otras formas en que a veces vemos en la Escritura, Juan los llama señales, para que no nos quedemos en el milagro en sí. Es maravilloso, es glorioso lo que el Señor hizo, pero hermanos, ¿cuál era el propósito de esa señal? Recordemos, es una señal apunta a algo. Una señal no está puesta para que nos quedemos viendo la señal, sino para que veamos hacia dónde la señal apunta. Y veamos, hermanos, en el versículo 11, nuestro cuarto punto, el propósito de la señal de Cristo. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Al manifestar su gloria, hermanos, la fe de los discípulos se fortaleció. Esa fe que ya les había sido dada, hermanos, fue fortalecida. Esta palabra señales es la palabra predilecta de Juan en su evangelio, hermanos. Esto es interesante porque enfatiza no solo el asombro del hecho, ni siquiera la potencia del hecho, sino su significado. Cuando Juan comienza su evangelio, hermanos, ahí en Juan 1:14, Juan nos dice que ellos como discípulos, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de este incidente, hermanos, ellos ya creían en Él, ya creían en Cristo, pero esta señal, hermanos, sirvió para confirmar su fe, para fortalecer su relación con Él como discípulos. Y por eso es que Juan al inicio del Evangelio dice, y vimos su gloria. Y el primer lugar, hermanos, donde vieron su gloria fue ahí en Caná, en esas bodas. Por supuesto iban a ver más y más, como Cristo les dijo, verán el cielo abierto y ángeles que ascienden y descienden. Ellos iban a ver más, hermanos. Y en el Evangelio de Juan
particularmente hay 7 señales que vamos a ir viendo, muy particulares, que muestran, hermanos, la gloria del Señor Jesucristo. Y también tengamos en mente algo. Ellos iban a llegar a ser apóstoles, es decir, enviados por el Señor en su nombre y con su autoridad para extender el reino de Dios. Pero para eso, hermanos, era necesario que primero ellos vieran su gloria. Este fue el mismo proceso por el que pasaron los profetas en el antiguo pacto. Moisés, Isaías, Ezequiel, etcétera. Ellos no fueron enviados a predicar sin antes ver la gloria de Dios. Así que las señales de Jesús, hermanos, no eran simples demostraciones poderosas de compasión, de afecto a los hombres. Las señales, hermanos, estaban diseñadas para revelar quién era Él. Las señales manifestaban de manera inequívoca que Él era el Verbo encarnado, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Las señales, hermanos, mostraban sin duda su divinidad. Ese es el propósito de Juan en su Evangelio, mostrarnos la divinidad de Cristo. Y como dice Juan, estas señales, hermanos, fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese milagro, hermanos, de las bodas de Caná no nos deben dejar ahí. Nos deben llevar a mirar la gloria de Cristo, hermanos, como el Hijo de Dios, como el Logos hecho carne. Y quiero terminar aquí con unas aplicaciones. Primero, querido amigo, esta aplicación es para ti. ¿Qué puedes aplicar de esto que hemos visto? La aplicación es esta, amigo, mira la gloria de Cristo. A Dios le ha placido revelar a Cristo en el Evangelio de Juan de una manera que tú puedas ver la gloria de Él para que caigas rendido a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ese es el propósito de Juan al mostrarnos esta primer señal que el Señor hizo en Caná de Galilea. Que veas su gloria, que creas en Él, que estés convencido que Él es el Hijo de Dios. Y déjame decirte algo, amigo. Tú participas, por ejemplo, en el día del Señor, cuando estás aquí con nosotros, tú participas de ver la gloria de Cristo cuando su palabra es predicada, cuando participamos de la cena del Señor. Tú ves la gloria de Cristo de esta manera. Pero no debes quedarte ahí. ¿Qué pasó con los sirvientes? ¿Los sirvientes vieron la gloria de Cristo? Sí. Ellos fueron testigos de ese milagro que el Señor Jesús hizo. Pero ¿saben? No les sirvió de nada eso. Fue un asombro temporal y ya. La Escritura nos dice que, no nos dice, y los sirvientes creyeron en Él. No, porque eso no pasó. Los discípulos son los que creyeron en Él. Su fe creció, su fe se fortaleció en Él. De la misma manera, querido amigo, que estás sin Cristo, tú puedes participar de ver la gloria de Cristo cuando su palabra es predicada. Porque es así como nosotros vemos la gloria de Cristo, por medio de su palabra.
por medio de lo que Él hace en medio de nosotros, santificándonos, salvando a otros. Y tú puedes ver eso, tú puedes escuchar eso, pero te puedes quedar ahí. Y esa no es la intención, querido amigo, de esto. La intención es que esto te lleve a Cristo. Que no digas, bueno, qué bonito sermón, qué bonito lo que cada semana se enseña en la iglesia, qué bonito lo que puedo ver, la comunión de los hermanos. Eso no te va a salvar, querido amigo. Tú necesitas creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Lo vimos. La hora en la que el Señor Jesús iba a mostrar toda su gloria mesiánica, toda su gloria como el Hijo de Dios, iba a ser en esa cruz. Y así fue. Ahí el Señor mostró toda su gloria en plenitud, hermanos y amigos. El Señor nos la mostró en esa cruz. El justo muriendo por los injustos. Aquel que vivió una vida de perfecta obediencia, una vida impecable, estaba ahí recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, tomando nuestro lugar. Esa es la gloria de la cruz, queridos amigos. Este precioso intercambio, el santo muriendo por los pecadores, el santo recibiendo el castigo y la ira que nosotros merecíamos, y nosotros recibiendo la justicia de Cristo que no merecíamos. Esa es la gloria de la cruz, su sangre derramada para el perdón de los pecados, su sangre derramada para que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. Ahí en esa cruz el Señor mostró su gloria. Esa era la hora, ese era su tiempo, de que el Hijo de Dios fuera glorificado y de que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Cristo muriendo por los pecadores. Esa es la gloria de Cristo, hermanos. Y a eso es a lo que apuntan estas señales. A una gloria mayor que esa que el Señor mostró al convertir el agua en vino. A una gloria mayor, que veas la cruz, que vayas ahí, que veas el gran amor con que Dios nos amó al haber dado a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos en Él, para que pudiéramos ser rescatados del infierno y de la condenación eterna. Ahí está la gloria de Cristo, querido amigo. Mira esa gloria y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera en la que puedas ser salvo. El hecho de congregarte en una iglesia no te va a hacer salvo. Incluso, escucha esto, incluso el hecho de que leas tu Biblia en tu casa no te va a hacer salvo. Porque podrás ver las maravillas del Señor y demás, pero ¿de qué te sirve si no crees en Él? No te salvarás si no crees en lo que está escrito. Y escrito está que Cristo es el Hijo de Dios, el único camino al Padre, el camino, la verdad y la vida. Y escrito está que si no crees en Él ya has sido condenado. Pero también está escrito que si confías en Él, Él es fiel y justo para perdonarte y para librarte de toda tu maldad. Y queridos hermanos, una aplicación para nosotros. Vemos en este pasaje, hermanos, que el ministerio de Cristo comienza en una boda.
¿Y saben cómo va a terminar su ministerio, hermanos? En una boda, en la celebración de unas bodas, las bodas del Cordero, cuando esté todo su pueblo reunido con Él, hermanos, en su presencia, en gloria. Dice en Apocalipsis 19, versículos 6 en adelante: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, hermanos, los que hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Y a la luz de estas verdades, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermano, como el ejemplo de María, vayamos a Él, hermanos, porque solo Él es el que puede ayudarnos en cualquier situación en la que pasemos. María sabía que Él iba a hacer algo, que Él iba a solucionar las cosas. Vayamos con esa confianza al Señor, hermanos, con fe, sabiendo que Él es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿No es cierto, hermanos, que a veces nosotros pensamos, bueno, es que el Señor puede obrar de esta manera, o este problema solo se va a solucionar si tan solo Dios hace esto y esto y esto? Hermanos, Él es soberano. Él convirtió el agua en vino. Él puede obrar como a Él le place. Y veamos, hermanos, también las maravillas de Cristo en su palabra. ¿Quién vio esos milagros en las bodas del Caná? ¿El esposo? ¿El novio? No. ¿El maestresala? No. Él no sabía de dónde venía el vino. ¿Los invitados? Tampoco. ¿Los sirvientes? Sí, pero como ya dijimos, a pesar de ver el milagro, ellos no creyeron en Él. Pero hermanos, escuchen esto: los que vieron el milagro y vieron la gloria de Cristo fueron los que estaban cercanos al Señor, sus discípulos. Y su fe, nos dice la Escritura, su fe creció en Él. Y de la misma manera, hermanos, debemos estar cercanos al Señor en nuestra comunión con Él en oración, cercanos al Señor al estudiar su palabra, al meditarla, y entonces, hermanos, nuestra fe será fortalecida, nuestra fe crecerá. Así que en medida del tiempo que pasemos con el Señor, hermanos, nuestra fe se va a fortalecer. Y como hemos visto en las últimas predicaciones de Juan, el Señor, hermanos, nos está llamando a eso, a ser verdaderos discípulos, a seguirle a Él, a seguirle de cerca y a contemplar su gloria, hermanos, la gloria que podemos ver de Cristo a través de las Escrituras. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.